¿Qué tal? ¿Cómo están mis chiquitos bellos y hermosos? ¿Cómo les ha ido? Espero que estén muy pero muy bien con toda la energía del mundo. Hemos ya dado un recorrido por los subgéneros narrativos y entre ellos pues veíamos y analizábamos los cuentos, ¿cierto? Analizábamos las novelas y hoy quiero que nos detengamos especialmente en aquellos tips esenciales que vamos a encontrar con relación a la escritura de una novela y enfáticamente esos pasos que tienen en cuenta los escritores para darle a sus novelas un toque especial. Pues bien, cuando nosotros de repente queramos, ¿cierto?, escribir una novela, pues lo podemos hacer, no hay una edad específica que determine el momento exacto en que nosotros podemos o no podemos escribir una novela. Quizás el detonante más importante para poder escribir una novela consiste en dejarse cautivar, dejarse emocionar, tener esa motivación por escribir esta novela. Entonces, cuando ustedes quieran escribir una novela, lo pueden hacer. En el momento que ustedes quieran, háganlo. Motívense a hacer estos tipos de textos, de novelas. Quizás los primeros borradores no van a quedar perfectos, pero poco a poco que vamos puliendo cada uno de los detalles, podemos hacer y crear novelas fascinantes. Hay que partir de que nosotros cuando estemos haciendo una novela debemos pensar inicialmente en el tema y en la categoría en la que yo quiero como inscribir o adaptar mi novela. Cuando hablamos del tema, es decir, de qué es lo que yo quiero hablar en mi novela. ¿Será que yo quiero realmente de pronto colocar un drama romántico? ¿Será sobre una familia? Puede ser sobre una pareja, sobre de pronto un campo de concentración y allí la pareja se enamora y surge toda la historia. O de repente queremos hacer una novela sobre la historia de nuestra vida. ¿No han pensado de pronto en hacer una novela sobre sus propias vidas? O de pronto sobre las vidas de sus padres, de sus hermanos, de sus abuelos, de esas personas que a veces están a nuestro alrededor y que tienen tanto para contar y que realmente nosotros decimos, ¿por qué no hacer una novela, cierto? Pensar también en eso como una fuente de inspiración. Si definitivamente a mí lo que me inspira, por ejemplo, me gustaría escribir sobre ciencia ficción, sobre un mundo de fantasmas, sobre unas tribus, es decir, un punto de partida, un tema que a mí me cautive, que me motive, que me llame la atención. Y cuando ya tengo la capacidad de elegir el tema central de la novela, cuando yo quiero escribir esa novela, pues puedo pensar en otros detalles importantes, como cuáles. Elegir la categoría en la que quiero que esta novela como que se adapte. Puede ser suspenso, pero ¿qué implica el suspenso? Recuerdan que nosotros veíamos en los tipos de novelas que el suspenso pues es una novela que nos va dando todo muy lento, paso a paso nos va generando tanta intriga que realmente nosotros necesitamos leer y leer y leer más para poder llegar al final y descubrir cuál era el enigma. O puede ser que yo quiera hacer una novela policíaca, ¿cierto? Se trate de un policía que surge o hace una serie de investigaciones, que descubre unos hallazgos históricos increíbles. Puede ser de romance porque realmente yo quiero hablar sobre el romance entre mis padres y cómo se conocieron y cómo fueron avanzando hasta que de pronto nacieron ustedes. Entonces eso puede ser muy interesante. Puede ser de fantasía, si realmente a mí me encantan las hadas, las princesas, los ogros, los troles, toda esta serie de personajes encantadores y que hacen parte del mundo de la fantasía. Y yo quiero escribir una novela sobre una hada específica, sobre un troll, sobre el amor entre un troll y una hada. Puede ser, ¿cierto? Todo es posible también en este tipo de novelas y serían de tipo de fantasía. O si lo que yo quiero de pronto es que mi novela tenga ese toque de aventura, es decir, que el personaje principal se arriesgue, vaya pasando por una serie de episodios, tenga una serie de dificultades, realmente se encuentren problemas, si se trata por ejemplo de un viaje en un barco para explorar una isla misteriosa, o si de repente se trata de un recorrido, ¿cierto?, en buceo
por las profundidades del mar tratando de buscar algo específico, ¿cierto? Eso puede ser ese toque especial. Entonces miren cómo mi tema, ¿cierto?, se puede incluir dentro de una categoría, es decir, dentro de un tipo de novela. Y ahí es donde nosotros le damos como ese toque especial. De repente a alguien si se le ocurre incluso crear una novela donde sea un sueño, una novela donde el protagonista está soñando y en episodios, en momentos donde él se despierta, ¿cierto? Se encuentra en distintos lugares. Eso puede ser muy enriquecedor también a una novela. Bueno, cuando ustedes ya eligen el tema del que van a tratar en su novela y cuando definitivamente se dejen cautivar también por una categoría de tipo de novela, pues hay algo importante que tienen que también empezar a definir y es quiénes van a ser los personajes y qué papel tienen en la historia, es decir, cuál va a ser el personaje principal, qué otros personajes pueden hacer parte de la historia, definitivamente cuáles pueden y no pueden estar. Entonces esta parte es muy crucial y no es una tarea también fácil, porque a veces nosotros tenemos como tantos personajes que realmente cuando es la hora de escribir, pues empiezan a surgir una serie de dificultades porque necesariamente no sabemos cómo entrelazarlos. Pero debemos mirar si nosotros queremos puntualizar algún personaje, qué características tengo de este personaje, qué cualidades tengo de este personaje, qué tipo de inclinación le quiero dar, será que es un tipo realista o qué es lo que yo quiero hacer. Si ustedes miran, por ejemplo, la novela La Vuelta al Mundo en 80 días, que fue escrita por Julio Verne, él narra el viaje que emprende un caballero británico, ¿cierto?, junto a su mayordomo francés. Digamos que lo que buscan ahí es que después de una apuesta en la que él arriesgó toda su fortuna, él debe cumplir con hacer el viaje o darle la vuelta al mundo en 80 días. Entonces miren ahí como el centro del personaje va a surgir una serie de aventuras y un drama y un desenlace. En la novela El espía que surgió el frío es una novela que también el protagonista, en este caso, o el personaje que eligieron fue un espía. Este espía es británico, se llama Alec Lemas y él, digamos que está un poco en el contexto de la Guerra Fría. Allí debe concretar una operación de contraespionaje contra la Alemania Oriental. Entonces tiene, digamos que un desarrollo bastante fuerte. It también, que fue publicada en 1986, esta tiene un toque especial porque allí los personajes que aparecen son un grupo de 7 niños y estos niños van a sufrir una serie de episodios aterrorizadores por la presencia de un monstruo. Entonces miren ahí cómo se involucra un monstruo y algunos niños. Tenemos otras historias como por ejemplo la del Señor de los Anillos, ¿cierto? Ahí es donde aparece un personaje como es Frodo y Frodo va a tener la misión de destruir un anillo y este anillo pues definitivamente va a desatar una guerra contra sus enemigos. En la novela de Harry Potter, por ejemplo, pues el protagonista, los personajes que se incluyen son a Harry Potter. Se plantea ese tópico de familia desde cuando él está con sus primos y está con sus tíos y después pues definitivamente ingresa al colegio, ¿cierto? Y en este colegio pues no es un colegio común y corriente, sino es un colegio de enseñanza especial para magos, ¿cierto? Y allí se empieza a desencadenar toda una historia también porque se empiezan a involucrar otros personajes como son los amigos, entre otros. Entonces miren cómo los personajes sí son fundamentales en nuestra historia, son una parte importante de la historia. Elegir ese protagonista, elegir las características que tiene, elegir esas cualidades, elegir el propósito o la intención que tienen dentro de la novela, es quizás una de las tareas más complejas que hay, porque definitivamente puede marcar o en una buena acogida de nuestra novela o por el contrario puede perder el sentido o de pronto hacer que la novela no tenga como ese mismo nivel.
Y ya cuando ustedes están listos con sus personajes, listos con su tema, listos con el tipo de novela que quieren hacer, pues pueden entonces empezar a mirar cómo la van a estructurar, es decir, cómo la van a narrar. Y dentro de esa forma o manera de narrar o de contar o decir, ahí es donde empieza a surgir algo que nosotros llamamos el narrador. ¿Y en qué manera puede aparecer el narrador? Puede ser en primera persona. ¿Cuándo es en primera persona? Cuando definitivamente él es el protagonista de la historia. Si nosotros miramos en la novela Viajes de Gulliver a Lilliput, nosotros vemos que aquí hay dice un fragmento de la historia y noten ahí como el narrador es el protagonista. Actué como médico en 2 barcos sucesivamente y durante 6 años hice varios viajes a las Indias orientales y occidentales, lo que me permitió aumentar mi fortuna. Cuando dice actué es porque él lo está contando. Pasaba mis horas de ocio leyendo a los mejores autores antiguos y modernos, pues llevaba siempre conmigo muchos libros. Cuando estaba en tierra estudiaba las costumbres y la índole de la población y trataba de aprender su idioma, lo que me facilitaba mi buena memoria. Aquí totalmente nos está mostrando que él es el que está hablando y como él es el que está hablando, pues corresponde a la primera persona. Aparece en las novelas algo también que se le llama el narrador en segunda persona. Este narrador, digamos que se utiliza para crear un oyente o lector real o imaginario. Entonces, de alguna manera, vamos a mirar como, por ejemplo, en Memorias del Subsuelo, dice, bueno, pruébenlo ustedes, piden más independencia, tomen a cualquiera, desaten las manos. Es como si estuviera conversando con nosotros, ¿cierto? Ese es ese narrador en segunda persona. Ensanchen su campo de actividades, aflojen la disciplina y bueno, créanme, enseguida querrán que les vuelva a imponer la misma disciplina. Sé que lo que digo les molestará, que los hará patear al suelo. Miremos otro ejemplo en segunda persona, el querido John. En nuestros tiempos juntos ocupaste un lugar especial en mi corazón, que yo llevaré conmigo para siempre y que nadie puede reemplazar. En la novela Una noche de invierno, un viajero, miremos también el toque especial que tiene la segunda persona. No es que esperes nada particular de este libro particular, mire cómo ahí parece que está conversando con nosotros. No es que esperes nada particular de este libro particular. Eres alguien que por principio no espera ya nada de nada. Hay muchos más jóvenes que tú o menos jóvenes que vienen a la espera de experiencias extraordinarias en los libros, las personas, los viajes, los acontecimientos, en lo que el mañana te reserva. Tú no, tú sabes que lo mejor que cabe esperar es evitar lo peor. Entonces miren aquí como la segunda persona se crea un oyente digamos que se crea un oyente y un lector para la misma historia, entonces es como si se estuviera conversando con el lector en ese momento. Y definitivamente pues aparece un narrador que es quizás el más que solemos usar y es ese narrador en tercera persona, es decir, cuando él no se involucra en la historia, conoce muy bien los detalles de la historia, pero no los cuenta él los cuenta desde su punto de vista, ¿listo? De cómo él vio que sucedieron esas cosas. Un ejemplo de esto, la noche boca arriba, a mitad del largo zaguán del hotel pensó que debía ser tarde y se apuró a salir a la calle y sacar la motocicleta del rincón, donde el portero de al lado le permitía guardarla. En la joyería de la esquina vio que eran las 9:10, llegaría un tiempo sobrado a donde iba. El sol se va, miren ahí cómo él está contándonos lo que está haciendo el personaje, ¿cierto? Entonces por eso ahí se nota la tercera persona. El sol se filtraba entre los altos edificios del centro y él, porque para sí mismo, para el ir pensando, no tenía nombre. Veamos otro fragmento. No oyes ladrar a los perros de Juan Rulfo. El viejo se fue reculando hasta encontrarse en el paredón y se encargó allí sin soltar la carga de sus hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda, y así lo había traído desde entonces. Entonces ahí, estas dos novelas tienen ese toque especial de estar en tercera persona. Entonces, mis chiquitos bellos, para concretar, es importante que ustedes, cuando se adentren a escribir una novela,
pues empiecen por pensar, ¿cierto?, en colocarle todos estos elementos que mencionamos y llegar a un punto donde empiezan ya a iniciar a escribir su primer borrador. Probablemente en este borrador pues van a colocar un gran comienzo, un